Me alegro mucho de estar aquí con vosotros, de veros nuevamente, pero sobre todo de veros bien, de ver que estáis bien, ¿sí? Desde aquí os veis guapos, no llevo las gafas, eso es cierto también. Os veo a todos guapísimos, guapísimos. Vamos a probar. Vamos a dejarlo sin gafas, si te parece bien. Nada, vamos allá, que hoy tenemos también, vamos a participar de la cena del Señor que Él instituyó hace muchos años atrás, pero es bueno que estemos aquí y vamos allá. Empiezo. Stephen Covey escribió, si la escalera de tu vida está apoyada en la pared equivocada, cada paso que des, no veo muy bien, ¿me podéis poner el atril y voy a usar las gafas? Me quiero hacer el joven, pero ya no me da. Y mira que tengo el 18, tamaño 18 de tipografía. Sí. A ver, ahora sí, con gafas. Vale. ¿Me veo bien con gafas o no? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Vale, vamos allá. Stephen Covey escribió, si la escalera de tu vida está apoyada en la pared equivocada, cada paso que des, cada esfuerzo que hagas, te va a llevar al lugar equivocado. Es muy triste ver a la gente esforzándose tanto por cumplir los estándares de este mundo, intentando alcanzar aquello que llaman éxito. Pero muchos, al terminar, habrán perdido el propósito de Dios. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos y les podemos dar tantas cosas a nuestros hijos, aquellas cosas que tal vez tú y yo no tuvimos, pues queremos lo mejor para ellos. Pero podemos llegar un día delante de nuestro Dios sin haber cumplido su propósito. Aquel propósito para el que Dios nos llamó, aquello para lo que tú y yo fuimos creados. Es curioso pensar que una vez salvos, una vez que hemos conocido a Dios, una vez que hemos sido salvos, podríamos haber sido arrebatados por el Señor, así como Elías. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Ya soy salvo, pues entonces, Señor, ¿por qué no? O igual nos pasa con algún familiar, ¿sabes? Que hemos estado orando por él y cuando conoce a Cristo decimos, Señor, llévatelo ya, ¿no? No vaya a ser, ha costado tanto, no vaya a ser que se tuerza en el camino. Sin embargo, no es así. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, no fuimos arrebatados. Hubiera sido un momento muy bueno. Cero riesgos, directo con el Señor. Pero no fue así. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así? Muy bien. Nos mantiene vivos aquí. Desafortunadamente, es muy fácil quedarse atrapados en otros propósitos, en el propósito equivocado.
en alcanzar, tener una buena nómina, una casa guapa, tener algo de poder, ir subiendo en nuestro trabajo, tener popularidad cuando éramos jóvenes o recibir reconocimiento cuando ya somos un poco más mayores. Y tal vez, si a todo este frenesí de la vida le agregamos un poquito de caridad, apadrinamos a un niño por ahí, damos algo de dinero a la Cruz Roja, tal vez nos podemos sentir un poquito mejores. Es fácil, muy fácil, perdernos en este juego de la vida. Como aquel hombre que decía, me muero de ganas por terminar el instituto. Y cuando lo termina dice, me muero de ganas por terminar mi carrera. Y cuando la termina dice, me muero de ganas por tener una novia. Y cuando tiene una novia dice, me muero de ganas por casarme y formar una familia. Y cuando llega ese tiempo dice, me muero de ganas porque mis hijos crezcan y se independicen. Me muero de ganas después por tener nietos y jugar con ellos. Y luego dice, me muero de ganas por poder jubilarme. Y cuando llega ese momento de la jubilación, dice, hoy simplemente me muero. Se ha ido la vida, se ha ido el tiempo. Mardoqueo, ¿os acordáis de Mardoqueo? Sí. Le dijo a Esther estas palabras que retumban hasta el día de hoy, que suenan fuerte hasta el día de hoy, que pueden tocar hoy tu corazón y mi corazón. Mardoqueo le dijo a Esther, y quién sabe, Esther, si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Ahora repasamos la historia. Pero ¿cómo saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cómo saber también, como a Esther, cuando le había llegado el momento de cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios? Y hoy yo te hago una pregunta, y me la hago a mí también, y te la hago con todo el cariño y con todo el respeto. Y quiero que me contestes, si puedes. ¿Estás hoy cumpliendo el propósito de Dios? Me asusta este silencio, pero es también revelador. Y junto contigo me he quedado yo también callado. Vamos al libro de Esther. ¿Te parece bien? Esther, capítulo 3. ¿Lo tienes? Dice Esther, capítulo 3, versículo 1. Esther, capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Apageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey en cuanto a él.
Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Oh. Houston, tenemos un problema. Peligro en la condomina, como decían por ahí. Todo mundo se arrodillaba. El rey Asuero había puesto a una persona por encima de todo el reino, de todos los gobernadores, de todas las provincias de aquel imperio, y había dicho: este es mi favorito, este es vuestro jefe, vuestro líder, y todos os arrodilláis. Pero hubo un hombre que dijo: yo no me arrodillo, ni adoro, ni exalto al hombre. Y se lió buena. Versículo 3. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharle, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme. Y aquí viene una cosa clave, porque Mardoqueo les había declarado que era judío. Mardoqueo estaba tomando pasos peligrosos, pasos valientes. Se había negado a arrodillarse al rey y luego había dicho: yo soy judío. Y como judío, es quien soy. Y entonces entran en escena los chivatos. ¿Es así? Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, se enfadó, se enrabietó. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban esparcidos por todo el reino de Asuero. Esta historia viene de lejos, de tiempo atrás. Y cuando Amán se enteró que Mardoqueo, aquel hombre que no se plegaba ni se arrodillaba ante su deidad, y se enteró que además era judío, a quien es repudiada, tomó cartas en el asunto. Vamos al versículo 8, vamos a saltar al versículo 8 y dice: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los ponga en los tesoros del rey. Es decir, disfrutaré tanto matando a cada judío que voy a pagar por la vida de cada judío. Así como Amán era un agente de Satanás para destruir a todos los judíos, hoy en día Satanás utiliza el sistema de este mundo para inutilizar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Lo utiliza para destruir el plan de Dios, las promesas y su propósito. Los israelitas, los judíos, fueron elegidos como el pueblo de Dios. ¿Es así? Así es. Y Dios los protegió vez tras vez. Lo podemos ver en toda la Biblia. Vez tras vez Dios protegió a su pueblo.
Pues Dios cumple siempre sus propósitos, siempre. Y había un propósito tremendo en preservar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Muy importante, que de ahí, de este pueblo, vendría nuestro Salvador. Era importantísimo que el pueblo de Israel permaneciera, porque Dios cumple sus promesas y cumple sus propósitos. Así que, iglesia, debemos de tener muy claro que hay todo un sistema, así como lo ha habido en toda la historia de la humanidad. Hay un sistema, hay una ideología, hay un mal, hay un Satanás intentando destruir a su pueblo, intentando parar a su iglesia, a nosotros. Y tenemos nosotros que ser conscientes de esto para no desviar nuestro propósito. Vamos al versículo 12. Dice, entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Mira esto, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños y a las mujeres. En un solo día tenía que ocurrir todo esto. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Y sus posesiones, una vez habiéndolos aniquilado, sus posesiones dadas al saqueo. La copia del escrito que sería promulgada, ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día, para que nadie no supiese, para que todos estuvieran listos e informados que el día 13 del mes 12, una fecha específica, en ese día se tenían que matar a todos los judíos. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, donde estaba Mardoqueo, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber y a celebrar esta gran noticia que iban a acabar con el pueblo de Israel, la ciudad de Susa estaba consternada. Ya no había marcha atrás. Se había establecido un plazo. Se había publicado el BOE. No había marcha atrás. El día 13 del mes 12. ¿Y sabes cómo fue determinada esta fecha para matar a todos los judíos? Por medio de la suerte. Algo así como con unos dados se tiraba, y así se eligió esta fecha a través de la suerte. Y salió el mes 12, el día 13. Los hombres echaron suertes para decidir el destino del pueblo de Dios, pero Dios tenía el control. Dios siempre tiene el control. Y según estos datos, los que dice la palabra, las suertes que echaron los hombres le dieron al pueblo de Israel, le dieron a los judíos casi un año de plazo. Pudo haber caído al día siguiente o en 2 días, pero las suertes
le dieron al pueblo de Israel casi un año de plazo. Y aquí quiero que reflexionemos sobre esto. Cuando hay un plazo, siempre hay una oportunidad. Cuando hay un plazo, en medio de ese plazo, cuando se abre esa ventana, siempre hay una oportunidad. Te quedan 2 meses de contrato, 2 meses de oportunidad. Solo te queda dinero para un mes de la renta, un mes de oportunidad. Te quedan 2 años de vida, 2 años de oportunidad. Y a este plazo, a esta ventana que se abre, le podemos llamar el plazo de la gracia y la misericordia de Dios. Un plazo donde aquí, en esta historia, vemos la providencia de Dios, que es de eso de lo que se trata el libro de Esther, de la providencia de Dios. Vamos a saltar o vamos ya al capítulo 4. Versículo 1 dice: Cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Mardoqueo sufría y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie puede entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden, el decreto del rey, el BOE, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban entre cilicio y ceniza. Sus días estaban contados, tenían menos de un año, y todos serían aniquilados, y todos se dolieron y se entristecieron. Era un momento de angustia y de desesperación. ¿Nos podemos identificar con ellos? Un momento de angustia y desesperación. Una reacción natural cuando nos han dado una mala noticia, cuando nos han dado un diagnóstico médico malo. Es normal y es natural que nos duela, que nos dé miedo, que nos asustemos. Cuando dicen que la empresa va a cerrar, cuando hay reducción de personal, es normal que nos preocupemos por nuestros seres queridos. Cuando te cae un pago que no esperabas, un choque, un accidente, una multa, son malas noticias. Versículo 4 dice: vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron y la reina se angustió en gran manera. Le dijeron: está ahí tu pariente, a las puertas del palacio. Está envuelto en ceniza y cilicio. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Era terco el Mardoqueo, ¿eh? Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, al servicio de la reina Esther, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué estaba sufriendo Mardoqueo tanto. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia
del BOE que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos. Y entonces viene esta parte. Y todo esto se lo dio al eunuco para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Y Esther dijo, encantada de la vida. Prima Esther, aquí hay una casualidad, por cierto. Prima, ¿recuerdas que hace unos años atrás te dije que ocultaras tu identidad? Que no le dijeras al rey que eras judía. ¿Te acuerdas? Cambio de planes. Cambio de planes, pues ahora te toca salir del modo incógnito. Chica, ha llegado tu hora. Dios te ha puesto hoy en esta posición, para este preciso momento. Dios te ha puesto en un lugar de influencia, Esther, para que cumplas el propósito de Dios. Y ahora, iglesia, hoy tú y yo estamos en una posición de influencia. Y tal vez te puedes preguntar, ¿cuándo Dios me ha puesto a mí en una posición de influencia como a Esther? ¿Yo en una posición de influencia? La respuesta es sencilla. Si nuestro Dios, si nuestro poderoso Dios, si nuestro amado Señor te ha bendecido a ti y a mí, estás y estoy y estamos en una posición de influencia. Lo escuchamos otra vez. Si Dios te ha bendecido en algo, estás en una posición de influencia. Voy a aprovechar a nuestros hermanos que han recibido una gran bendición con Aitor para poner este ejemplo. Ellos han sido bendecidos con un bebé precioso y hemos escuchado un testimonio tremendo. Hoy, Dioselvi y Rey están en una posición de influencia. Y todos en la iglesia, si hemos sido bendecidos, estamos en una posición de influencia. El problema, iglesia, que tenemos hoy en día es que hemos entendido lo que la bendición significa. Deseamos tanto, yo el primero, ser bendecidos por Dios. Le pedimos a Dios que nos bendiga con tanto deseo. Señor, bendíceme por favor. Pero esa es una petición corrupta si está incompleta. Si la bendición que pedimos para Dios está incompleta, es corrupta. Porque la bendición bíblica, la bendición que viene de Dios, la bendición que el Señor desea para nosotros, es para que bendiga a otros. Para que fluya a través de nosotros, nos toca a nosotros una buena porción y luego todo lo demás tiene que fluir a los demás. ¿Os acordáis? Hace algunas semanas estuvimos también orando en este sentido. Lo que le dijo Dios a Abraham. No lo busquéis, en Génesis 12:3 le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, Abraham.
Y ese es el corazón de Dios. Ese es el propósito y el deseo de Dios. Así que cada vez, iglesia, que nos acerquemos a Dios como a nuestro Padre, como a nuestro buen Padre que es generoso, fiel, bondadoso, misericordioso, cuando nos acercamos a nuestro Padre a pedirle que nos bendiga, deberíamos tener claro cómo eso que le estamos pidiendo va a bendecir a otros. Cuando nos acerquemos al Señor y le digamos, Señor, ayúdame con esto, bendíceme con esto, porque además tu propósito se va a cumplir en esta bendición, porque yo estoy dispuesto a ello. Señor, me encantaría tener una casita. ¿Es una mala petición? Pues claro que no. Señor, me gustaría tener una casita. Si puede ser en el campo y lo más lejos del mundo, mejor. Ya se torció la cosa. Señor, me gustaría tener una casa grande, con muchas habitaciones y poder hospedar a mucha gente que lo necesite. Si no, iglesia, nuestra oración, nuestra bendición está incompleta, está corrupta, no sirve de nada. Si es para que se quede aquí, no sirve de nada. Dios no nos bendice económicamente para cambiar nuestro Casio por un Rolex. ¿En qué estáis pensando? Dios no nos da en abundancia para dejar de comprar en Primark y comprar en Dolce Gabbana. No es así. No es así como Dios obra. No es así su propósito. Dios no nos saca del paro, no nos saca de la caridad, no nos saca de las calles para llevar una vida de lujos. No es ese su propósito. Y no estamos hablando, por supuesto, que no estamos hablando de lo material. Eso es lo menos importante, sino de todos aquellos talentos, habilidades, dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros, iglesia. Todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido es para el propósito de su reino. Amén. De hecho, una bendición sin propósito se puede convertir, iglesia, en una maldición. Recuerdo cuando estaba yo en el grupo de jóvenes, veo algunas caras pensando en el tiempo de la prehistoria. Eso no es así. Recuerdo que un montón de amigos míos, un montón de jóvenes, era un grupo enorme. Nos reuníamos unos 800 jóvenes todos los sábados. Y un montón de ellos los recuerdo anhelando. ¿Qué creías que era lo que más anhelaban los jóvenes? Os lo ha mostrado vuestro Padre que está en el cielo. Señor, dame una novia, dame un novio. Las chicas, dame un novio. Y lo vi un montón de veces, iglesia, cuando tenían una novia, cuando encontraban aquel novio que tanto anhelaban, dejaban de servir a Dios. Se distraían en tantas cosas.
Eso me marcó muchísimo, me marcó. Y entendí y dije, Señor, no permitas que esto me pase. Que cuando traigas a mí, a la mujer, o bueno, para ser más responsables, que cuando yo elija a la mujer, yo siempre he creído que ha sido Dios. Sé que esto no es muy doctrinal, pero yo creo que Dios eligió a Ruth porque yo seguro me hubiese equivocado. Pero bueno, creo que Él me ayudó a conocerla y puso los eventos para que ocurriera. Pero una cosa que teníamos claro es que nuestro matrimonio, nuestra familia, no debía impedir que sirviéramos a Dios. Podíamos estar parados algún momento, tal vez en disciplina, tal vez de parte directamente del Señor, pero nunca dejarle a Él y nunca dejar de servirle. Y esto es porque me marcó, porque lo vi y dije, Señor, no permitas que esto nos pase nunca a Rudy y a mí, porque me marcó, porque lo vi. Y aquí sé que lo hemos visto tantísimas veces, hermanos y hermanas que claman por un trabajo. Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Señor, necesito un trabajo. Y llega la bendición de Dios y nos concede un trabajo. Y de repente vemos que esta persona por la que hemos orado, que tanto oró y que nos alegramos de que encontró un trabajo, ya no tiene tiempo para servir a Dios. Llega tan cansado a casa que ya no tiene tiempo para nada. Ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Ya no tienen tiempo para servir en el propósito del reino. Yo os pido, por favor, que nadie se sienta ofendido. Todo lo que estoy hablando hoy, lo hablo con toda la intención de que seamos mejores como iglesia, de que nos acerquemos todos al propósito de Dios, y yo el primero, porque somos una iglesia, porque somos un cuerpo y porque estamos todos luchando contra este sistema creado para apartarnos de Dios. Para poder entender el propósito de Dios, que es espiritual, necesitamos ponernos en modo espiritual y apagar el modo material, humanista, el modo y el sistema de este mundo y ver con los ojos de la fe. Es la única manera. Mira esto. Seguimos ahí en Esther, en el capítulo 4. El versículo 9 dice, regresó Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Prima, ha llegado tu tiempo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior, es decir, que se quiera presentar delante del rey, sin ser llamado previamente, él tiene una sola ley. Si quieres ver al rey, él ha escrito una sola ley. Un inciso en el BOE. Ay, me he perdido. Una sola ley. Que se le dé muerte. O sea, si quieres ir a hablar con el rey, vas a morir. A menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Está a voluntad del rey. Si no has sido llamado y se te ocurre presentarte delante del rey, te van a matar.
Eso es lo que el rey ha dicho. A menos que él diga, ok, te escucho. Y yo, dile a Mardoqueo, explícale que yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y Mardoqueo entonces pues se fue a casa a llorar sus penas. Lo que estaba diciendo Esther era, Mardoqueo, me estás pidiendo, Mardoqueo, primo, me estás pidiendo que lo arriesgue todo, mi seguridad, mi estabilidad, mi tranquilidad, mi comodidad por los demás. Esther ahora estaba en otra posición. Esther había sido bendecida. Esther ahora era una judía plus. No era como los demás. Pero iglesia, todos somos como Esther. No somos capaces de ver lo espiritual porque estamos inmersos en un sistema materialista y solo podemos ver los posibles efectos negativos en nuestra vida para cumplir el propósito de Dios. Y si doy y luego ya no me queda para mí, y si bendigo y me falla. Habían pasado algunos años desde que Esther se convirtió en reina y Esther ya se había olvidado que fue Dios mismo quien la puso ahí. Y a veces, iglesia, nos olvidamos que el que nos dio el trabajo es Dios, que el que nos dio a nuestra esposa es Dios, que el que nos dio a nuestro esposo es Dios, que el que nos dio a nuestros hijos, aquellos que nos cuesta tanto entregarle a Dios, nos lo dio Dios, que nuestros nietos nos lo dio Dios, que nuestra nómina nos la dio Dios, que nuestro coche, nuestro piso nos lo dio Dios. Es muy fácil, iglesia, así como Esther, que no la podemos juzgar. Yo no me atrevo a juzgarla. Es muy fácil olvidar cómo hemos llegado a donde estamos. Y que si no fuera, iglesia, por la gracia de Dios, no estaríamos hoy en nuestra posición. No podemos olvidar que el único motivo por el que estamos hoy aquí, en esta iglesia, por el que estamos tú y yo hoy aquí, en esta iglesia, sentados aquí, escuchando la palabra de Dios, el único motivo es por la misericordia y la gracia de Dios. Si no, ¿dónde estaríamos, iglesia? ¿Dónde estarías? ¿Sabes dónde estaría yo? En el mismo sitio donde estarías tú sin Dios. Y fue su gracia y su misericordia, no nosotros. Yo no hice nada, no hice nada. Todo lo que me ha pasado en la vida, todo lo que te ha pasado en tu vida, lo bueno y también lo malo, no solo se trata de mí y de ti. No solo se trata de nosotros como iglesia. Se trata de un propósito más grande, de un propósito para el reino de Dios. La diferencia está en querer ser bendecido o en querer ser bendición. Yo quiero ser bendecido o quiero ser bendición. Como una herramienta, el uso que se le pueda dar determina su verdadero valor. ¿De qué sirve la nevera más bonita si no enfría? ¿De qué sirve la estufa más cara si no calienta? De nada.
si no sirve para lo que fue creado, es una herramienta inútil. Y así nosotros, iglesia, si no somos usados para el propósito del reino, somos inútiles, no servimos para nada. Dios nos ha sacado de las tinieblas, de la basura, de nuestra miseria. Éramos miserables. Por su gracia y su misericordia. Para que aquellos que hoy están perdidos en este mundo tan corrupto y tan cruel puedan vernos, conozcan nuestro testimonio y sepan que hay salvación. Que nunca se nos olvide, nunca, que seguimos siendo, hoy en día, tú y yo, seguimos siendo unos pecadores, pero que hemos sido salvados por la gracia. Que nunca se nos olvide esta situación. Somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores salvos por Cristo. No somos más que nadie. No somos más que aquellos en el mundo que sufren. No importa cuán cristianos nos veamos, cuán evangélicos parezcamos, si no cumplimos nuestro propósito, somos inútiles. Somos un fracaso como embajadores del reino de Dios. Versículo 13. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. ¡Buah! Esto es fuertísimo. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y entonces viene estas palabras de Mardoquea con las que empezamos la enseñanza de hoy. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esther, esto no va solo de ti. Dios te ha elegido a ti, Esther. Quiere usarte a ti, Esther. Pero si tú, Esther, no estás dispuesta, Dios usará a alguien más. Iglesia, seguramente hay alguien más capacitado que tú y que yo, con más habilidades, con más talentos que tú y que yo para cumplir el propósito de Dios. Pero iglesia, el Señor te ha elegido a ti y a mí. El Señor está diciendo: yo lo sé, yo te conozco perfectamente, sé perfectamente de qué pie cojeas, sé todas tus flaquezas, todas tus debilidades, todas tus imperfecciones, pero yo te quiero a ti. Yo te he elegido a ti para que cumplas este propósito. Y Dios cumplirá su propósito con nosotros o sin nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cumple siempre sus promesas. Porque Dios cumple siempre su palabra y su propósito. Pero nos da el privilegio, el honor, la oportunidad a ti y a mí de ser ese canal de bendición para otros. Viene la respuesta de Esther. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Seguro? Versículo 15 dice: y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche
ni de día. También yo y mis doncellas, y todas las doncellas dijeron, también yo y todas mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y escucha esto, iglesia. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Esther, finalmente, iglesia, aceptó cumplir su propósito, aceptó ser obediente, aceptó ser valiente. Podemos quitarlo, Israel. Aceptó ser valiente. Esther dio un paso de fe. Cogió aliento, cerró los ojos y dio un paso de fe. La fe es actuar en algo que no podemos ver, pero lo hacemos porque creemos y estamos convencidos en que Dios quiere que lo hagamos y en que es su propósito. Así obra la fe. La fe es dar un paso sin tener garantizado el resultado, pero es dar un paso. Y si perezco, perezco. No sé cómo va a salir todo esto. No sé en qué va a terminar mi situación, pero yo te obedezco, Dios. Todos los héroes de la fe, todos los que conocemos en la palabra, todos dieron un paso de fe. Todos cogieron aire, todos cogieron aire, todos respiraron profundo, cerraron los ojos y dieron un paso de obediencia. ¿Os acordáis de los 3 hebreos que entraron en el fuego del horno? Ellos no sabían el resultado. Nosotros conocemos el final de la peli, ¿no? Pero ellos no. Daniel, ¿os acordáis? En la fosa de los leones. Tampoco sabía qué iba a pasar. No sabía que iba a terminar comiendo pizza con los leones. Aún Pedro, nuestro querido Pedro. Yo me identifico un montón como Pedro. En algunas cosas, di un paso de fe para andar por las aguas. Todos los héroes han dado un paso de fe. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a pasar a compartir de la cena del Señor. Te voy a pedir al pastor que nos guíe. Gracias, gracias Arturo.